A ver, pensemos un momento, en cualquier producto que tengamos cerca. ¿Nos hemos parado a pensar cómo ha llegado hasta aquí? Lo más seguro es que haya cruzado océanos, fronteras, un viaje que es, la verdad, súper complejo y fascinante. Y no, no es magia, es pura logística. Pues mira, vamos a descubrir juntos cómo funciona de verdad la exportación. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, ojo a este dato de la UNCTAD, que es increíble. Más del 80%, el 80% de todo el comercio mundial se mueve por mar. Si lo pensamos fríamente, es una pasada. Casi todo lo que nos rodea ha estado en un barco en algún momento. Es como una red invisible, pero gigantesca, que nos conecta a todos. Vale, entonces, ¿cómo funciona este viaje épico? ¿Cuáles son los pasos, los retos, las reglas del juego que hacen posible que todo esto no pare nunca? Pues justo eso es lo que vamos a desgranar ahora mismo. Este viaje lo vamos a dividir en 5 paradas clave. Empezaremos con el primer obstáculo, las barreras en la frontera. Después, la pregunta del millón, ¿cómo se calcula el precio? Luego descifraremos un lenguaje casi secreto del comercio. Veremos también los desafíos de hoy en día y para terminar nos llevaremos un práctico kit de herramientas para quien quiera exportar. Venga, pues empecemos por el principio, por la primera etapa. Antes de que un producto pueda siquiera zarpar, tiene que enfrentarse a las puertas del país de destino. Y estas puertas son las barreras comerciales. Básicamente, ¿qué son? Pues son las reglas y políticas que un país pone para controlar qué entra y de qué manera. Y ojo, porque como bien explica el trabajo de Sarkis, no conocerlas puede salir muy caro. Costes extra, retrasos o incluso acabar incumpliendo un contrato. Y estas barreras, se dividen en dos tipos principales. Por un lado, las arancelarias. Pensemos en ellas como un peaje de autopista, un impuesto directo que se paga por cruzar. Y por otro, las no arancelarias, que son más sutiles. Son como un laberinto de papeleo, de requisitos y de normas que hay que ir superando para poder entrar. Estos peajes, los aranceles, se pueden aplicar de varias maneras. Puede ser un porcentaje del valor del producto o una cantidad fija por cada unidad, ya sea un coche o un kilo de naranjas. E incluso existen los llamados picos arancelarios, que son, como su nombre indica, unas tarifas altísimas pensadas para proteger a las industrias de ese país. Y aquí es donde empieza el verdadero laberinto, de verdad. Las barreras no arancelarias pueden llegar a ser mucho más complicadas. Hablamos de límites a la cantidad que se puede importar, las famosas cuotas, de normas sanitarias súper estrictas, de requisitos de etiquetado muy específicos o de trámites en la aduana que parecen no acabar nunca. La verdad es que muchas veces estos son los verdaderos quebraderos de cabeza para la gente que exporta. Bueno, superado el tema de las fronteras, llega el momento de la verdad, el precio. ¿A qué precio vendemos nuestro producto fuera? Y la respuesta, ya lo adelanto, no es tan fácil como decir costes más mi beneficio. Para nada. A ver, esta fórmula parece una pesadilla matemática, ¿verdad? Pues es real. Y es el ejemplo perfecto de la cantidad de variables que hay que tener en cuenta. Cada una de esas letritas es un coste, un gasto, un factor, que puede ser la diferencia entre que el negocio funcione o que se pierda dinero. Pero vamos a simplificarlo un poco, que no cunda el pánico. La parte de arriba, el numerador, agrupa los costes más directos, lo que cuesta producir, el embalaje, el transporte hasta el puerto, las tasas. La parte de abajo, el denominador, es más liosa, sí, pero es la que ajusta el precio final para meter ahí las comisiones, los impuestos y, claro, el beneficio. La clave de todo esto es una cosa, ser súper meticuloso. Perfecto. Ya tenemos el producto listo y con el precio calculado. Ahora falta un paso crucial, que la persona que vende y la que compra se pongan de acuerdo. Y para eso, para que hablen el mismo idioma, existe un lenguaje universal en el comercio. Se llama Incoterms. Estos términos los creó la Cámara de Comercio Internacional y son la clave para evitar malentendidos. ¿Qué hacen? Pues definen de forma súper precisa quién es responsable de qué cosa en cada momento. Y lo más importante, en qué punto exacto el riesgo de que a la mercancía le pase algo pasa de las manos de quien vende a las de quien compra. Para que sea más fácil de entender, se agrupan en 4 categorías, que van de menos a más responsabilidad para la empresa vendedora. En el grupo E, el vendedor tiene la mínima obligación, casi ninguna. En el grupo F, su trabajo es llevar la mercancía hasta el transporte que ha elegido el comprador. En el grupo C, el vendedor paga el viaje principal, pero ojo, el riesgo ya no es suyo. Y en el grupo D, es todo lo contrario, el vendedor asume casi toda la responsabilidad hasta el mismísimo destino final.
En esta tabla podemos ver un resumen de los términos más habituales. Es muy interesante fijarse en cómo cambia el punto exacto en el que se transfiere el riesgo. Por ejemplo, con EXW, el riesgo cambia en la puerta de la fábrica. Con FOB o CIF, el momento clave es cuando la mercancía cruza la borda del barco. Y en el otro extremo, con DDP, el vendedor es responsable hasta la entrega final, incluso de pagar los impuestos de importación. Y aquí va una recomendación muy importante de los expertos. Hay que intentar evitar los extremos, es decir, EXW y DDP. ¿Por qué? Bueno, con EXW el vendedor pierde todo el control sobre la exportación, y eso puede darle problemas, por ejemplo, para justificar la venta. Y con DDP pasa lo contrario. Se mete en el lío de gestionar trámites en un país que no es el suyo y se arriesga a costes inesperados y retrasos en una aduana que no conoce de nada. Muy bien. Hemos superado barreras, hemos puesto un precio y hemos cerrado el acuerdo. El producto por fin está en el mar, navegando. Pero la travesía, hoy en día, no es precisamente un paseo en barca. El último informe de la UNCTAD, de hecho, dibuja un escenario bastante complejo. Las tensiones geopolíticas, como la crisis del Mar Rojo, por ejemplo, no solo hacen que los barcos se desvían, es que provocan que las rutas sean mucho más largas y que los costes se disparen. Esto crea una incertidumbre brutal en los precios de los fletes. Y por si fuera poco, a todo esto hay que sumarle el reto del clima. El sector necesita reducir su huella de carbono, y resulta que sus emisiones aumentaron un 5% el año pasado. Bueno, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? Vamos a empaquetar todo lo que hemos aprendido en una especie de kit de herramientas, algo práctico para cualquiera que se plantea exportar. En resumen, este kit para tener éxito debería contener 4 cosas esenciales. La primera, investigar a fondo todas las barreras comerciales, no solo las de dinero. La segunda, calcular el precio de forma metódica, sin dejarse nada. Tercero, elegir el Incoterm con cabeza, pensando bien cuál equilibra mejor, riesgo, coste y control. Y cuarto, y quizás lo más importante, estar siempre al día de lo que pasa en el mundo, porque todo afecta al transporte. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque este viaje que hemos contado hoy no para de cambiar. Con las rutas comerciales moviéndose, la tecnología evolucionando, ¿cuál será el próximo capítulo en esta odisea global de los productos? Sin duda, promete ser fascinante.